inaugural de este tan importante evento, vamos a tratar el tema de la defensa de la coca y el Estado narco a cargo del expositor Manuel Morales Álvarez. Bueno, muy contento de estar aquí y quiero expresarles, ¿no?, el agradecimiento, y voy a intentar ir al grano y ser bastante profundo. Quiero comentarles que son 3 libros, ¿no? Este es el primero, que es Coca más cocaína. Hay un segundo libro que es Narcovínculos, y el tercero que es la tomografía, ¿no?, del Estado narco. He dado varias conferencias, varias charlas, y seguramente algunos han podido ver o conocer exposiciones parciales. Entonces, ya con 3 libros, en mi calidad de investigador, puedo transmitirles a ustedes el sumum del tema de la defensa de la hoja de coca, no de cualquier hoja de coca, ¿no ve? Estamos hablando de la hoja de coca originaria, ancestral de los yungas, y el tema de cómo se ha ido articulando el Estado narco. Tal vez esto del Estado narco es lo que más les va a llamar la atención, porque es un tema presente y seguramente el 2025 será un tema candente, ¿no?, en la campaña, o finalmente habrá un nuevo gobierno que definirá nuevamente la política vinculada al tema de los cultivos ilícitos, el narcotráfico. Es un tema apasionante. Ustedes sé que tienen un amplio conocimiento. En Bolivia, ¿quién no sabe qué ha sido la historia de los grandes carteles, Roberto Suárez, el gobierno de García Mesa, ¿no? Cómo se ha originado el narcotráfico en las dictaduras militares? Creo que todo eso ustedes lo conocen con amplios detalles. Lo que tal vez no conocen es lo que ha sucedido en Bolivia a partir de la llegada de Evo Morales. Claro, algunas personas dicen, bueno, con Evo Morales el narcotráfico ha adquirido dimensiones gigantescas. Sin embargo, se requiere la investigación, ¿no? Y con la investigación yo puedo proporcionarles algunas informaciones que van a ser muy importantes. Entonces, en este primer texto lo que hemos hecho es un estudio de la economía de la hoja de coca. Es decir, la coca es un producto muy importante. Estamos hablando de que genera al año aproximadamente $400 millones, la hoja de coca, en su variante yungas y en su variante chapare, ¿no? Entonces es una economía muy sólida. Sería la mitad, por ejemplo, de la producción de la soya. 400 millones es importante de dólares, a lo cual se puede sumar la actividad del narcotráfico, que tranquilamente podría estar bordeando los 700, 800, 1000 millones de dólares. Algunos calculan un poco más. Entonces, el circuito coca-cocaína podría estar generando, en términos reales, unos 2000 millones de dólares al año. ¿Qué significa esto? Que es tan importante como la exportación de minerales, es tan importante como la economía de la soya y sus derivados. Entonces es un tema muy especial, y lo que ha sucedido en estos años es que el gobierno del MAS ha promovido, ¿no?, la expansión del circuito coca-cocaína. Esa promoción nos podría llevar al primer aspecto teórico a discutir. En Bolivia tenemos un gobierno narco, o en Bolivia hay un narcoestado, ¿no? 2 categorías. Y ahí surge la tercera, que es la que nosotros estamos manejando, que en Bolivia existe un estado narco, y quiero plantear cuál es la diferencia, ¿no? Un gobierno narco, o un narcogobierno, como quieran, significaría que es un gobierno vinculado al narcotráfico, pero el resto de las instituciones del Estado no estarían participando. Y eso no es cierto, no es el caso de Bolivia. O sea, no estamos frente a un gobierno vinculado al narcotráfico como García Mesa, por ejemplo, sino que estamos frente a un Estado, es decir, hay otros componentes que ahora les voy a describir. Por el otro lado, no es un narcoestado, porque la categoría narcoestado significaría que el narcotráfico pretende penetrar al Estado. Entonces, como dicen algunas autoridades, los narcotraficantes han seducido a las fuerzas policiales.
las han infiltrado, ¿no?, para corromperlas. Eso no es cierto en el caso boliviano, porque no es que el narcotráfico pretende llegar a algunos estamentos estatales, ¿no?, sino que el narcotráfico es parte constitutiva del poder. Entonces, por eso nosotros estamos trabajando con la categoría de que en Bolivia hay un Estado narco. Y cuando hablamos de Estado, estamos hablando de gobierno, de poder judicial, del legislativo y del poder electoral. Entonces, les voy a dar algunos ejemplos en los 4 órganos que nos van a ilustrar de cómo viene la cosa. A ver, vayamos al más extremo, el Tribunal Supremo Electoral. Se ha hecho una denuncia de que a partir de un diputado del MAS, el señor Cuellar, de que el vicepresidente del MAS, el señor García, habría firmado una nota de agradecimiento a un narcotraficante que habría estado cotizando a las cuentas del MAS y abrió una carta de agradecimiento. Esa nota fue derivada al Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuál es la respuesta del tribunal? Que de acuerdo a lo que ellos han revisado, no existe ningún antecedente ni ninguna investigación que pueda vincular que el movimiento al socialismo ha recibido dineros del narcotráfico. Es decir, obvio, ¿no?, si eres narco no vas a dar factura, ¿no? Por supuesto que no. Pero esta es una denuncia que está haciendo un diputado del MAS. Y nosotros, de acuerdo a lo que sabemos, ¿no?, son tantos años de actividad de narcotráfico, tantos funcionarios coludidos con el narcotráfico, que pensamos que el Tribunal Supremo Electoral, 1, no ha realizado una investigación a fondo, y 2, no tiene capacidad para investigar los recursos económicos que manejan los partidos políticos. Por lo tanto, la teoría de que existiría una penetración del narcotráfico o una relación del narcotráfico con la política, específicamente con el movimiento al socialismo, estaría abierta. Vámonos al órgano judicial. En este libro se analiza el tema de la ley 906, que ha sido parte de 3 leyes, ¿no? El año 2017, el gobierno del MAS introduce una ofensiva para abrogar la ley 1008. Durante estos años la ley 1008 ha estado en vigencia, pero el MAS decide abrogarla mediante 3 leyes. La 906, que es la ley de la hoja de coca, la 913, que es la ley de bienes incautados, y la 1005, que es una ley que introducía sanciones penales. Concretamente, esta ley, la 1005, es el Código del Sistema Penal Boliviano, que fue abrogado en las movilizaciones de los médicos el año 2018. Entonces, mediante 3 leyes, el MAS, el 2017, pretendió desbaratar la ley 1008. ¿Por qué le perjudica al MAS la ley 1008? Bueno, ustedes saben la historia de la ley 1008. 1988, gobierno de Paz Estenssoro, asesorado o respaldado por los gobiernos norteamericanos, presentan una ley draconiana, se dijo en esa época, ¿no ve? Una ley sumamente dura, donde la coca y el narcotráfico están en una misma norma y donde el objetivo es sanciones muy duras. Se presume la culpabilidad de las personas, y con la ley 1008 mucha gente por pisar coca, en fin, fue metida a la cárcel presumiendo su culpabilidad. Bueno, entonces para el MAS es una ley que hay que eliminarla. Entonces han eliminado parcialmente, porque todo lo referido a la hoja de coca está en la 906, que ha hecho lo siguiente: ha incrementado la superficie legal de 12.000 a 22.000 hectáreas. Entonces ahí vemos un parlamento, ¿no?, legislativo, que legisla y amplía la frontera cocalera de 12.000 a 22.000 hectáreas. Y en esa norma, la 906, hacen una jugada, porque la ley 1008 dice que la única hoja reconocida es la de los yungas y yungas de mandiola en Cochabamba, y que la hoja del chapare es una hoja a ser eliminada
en la totalidad. No reconoce la ley 1008 a la hoja del Chapare. Con la 906 reconocen que los yungas tienen 15.000 hectáreas y les reconocen 7.000 hectáreas al Chapare. Han legalizado todos los cultivos de hoja en el Chapare con esta ley 906. La 913 se va a los bienes incautados y esa es otra historia que no vale la pena contar. Y la ley 1005 establecía sanciones penales benévolas para el tema del narcotráfico. Entonces, eso está en los dos libros, especialmente se desarrolla también en esto, y ahí se demuestra que el MAS, el gobierno, el Parlamento, han buscado y buscan como política oficial la disminución de las sanciones por delitos de narcotráfico. Les voy a poner un ejemplo. En la ley 1008 el tráfico está sancionado con un tope de 25 años de prisión. En la ley 1005 eliminan el tema de la palabra tráfico, sino introducen el concepto de comercialización transfronteriza y le bajan la pena a 20 años. ¿No? Entonces, esas son movidas bien interesantes. Introducen un nuevo concepto, el concepto de microtráfico, que no existe en la legislación boliviana. Ustedes saben que por analogía, si yo robo una garrafa o robo 100.000 bolivianos, la sanción es la misma, ¿no ve? No es por la cuantía, ¿no? No es que al que ha robado la garrafa le dan menos años que al que ha robado 100.000, a todos les dan lo mismo. En tema del narcotráfico, el gobierno introdujo el microtráfico, entonces consistía en lo siguiente: si a una persona le hallaban con 25 gramos a 100 gramos de cocaína, una sanción benévola. Si a esa persona le hallaban de 100 gramos a 500 gramos, una sanción un poquito más alta. Y si a una persona le hallaban con 500 gramos de cocaína a más de 1 kilo, una sanción que en todo caso siempre era menor a lo que establece la ley 1008. Entonces, cuando el Código del Sistema Penal Boliviano es abrogado y el gobierno se queda sin esta norma, actualmente sigue en vigencia la ley 1008 para sancionar los delitos. ¿Qué es lo que pasa? De manera muy rápida. Varios parlamentarios interponen en el Tribunal Constitucional acciones de inconstitucionalidad abstracta contra la ley 906, ¿no? Y argumentan lo siguiente: dicen que la hoja de coca, en su estado original y ancestral, únicamente debería ser reconocida como tal en los yungas de La Paz y los yungas de Mandiola de Cochabamba. Y varios diputados del MAS también introducen otras acciones de inconstitucionalidad abstracta, y el tribunal sanciona la sentencia 66/2017. ¿Qué dice? Escuchen bien, dice así: el Tribunal Constitucional Plurinacional señala que el arbusto de la hoja de coca es originaria y ancestral independientemente de dónde está sembrado. Entonces, ellos llegan a la conclusión que el arbusto es el originario y ancestral. Con lo cual, a partir de esa norma del Tribunal Constitucional, aquí vemos al órgano judicial operando como Estado narco, ¿no ve? Para legalizar los cultivos ilegales. A partir de esa sentencia constitucional, yo puedo plantar hoja de coca en Bermejo, puedo plantar en Pando, en Beni, porque está protegida por una sentencia constitucional que dice que el arbusto es originario y ancestral. Con esto, ¿qué se ha logrado? La ampliación de los cultivos de hoja de coca en 5 departamentos. Nosotros siempre hemos pensado que los cultivos de hoja de coca son en 2 departamentos. En La Paz, los yungas, reconociendo a Polo, ¿no? Pero además hay una expansión, hay Caranavi, Muñecas, Iturralde, ¿no? Bautista Saavedra, y Cochabamba. Cochabamba fundamentalmente el Chapare y los yungas de Mandiola. Pero sabemos que en Cochabamba se están entrando a los parques nacionales, al Parque Nacional Carrasco sobre todo,
al Timbis. Pero resulta que ahora hay hoja de coca en Santa Cruz, en el Beni y en Pando. El último informe de la Oficina de las Naciones Unidas dice que los cultivos de hoja de coca están solo en 2 departamentos y dice que están en La Paz y están en Cochabamba y en las zonas de Yapacaní, del Beni y de Pando. O sea, meten los cultivos de esos 3 departamentos como si fueran del Chapar, de Cochabamba. O sea, ni siquiera las Naciones Unidas se atreven en su informe oficial a decir que hay cultivos de hoja de coca en 5 departamentos. Dicen solo hay en 2. En La Paz, en Cochabamba, y en Cochabamba, en Yapacaní, que sabemos que es Santa Cruz, en Beni y en Pando. Como si Beni, Pando y Yapacaní fueran parte de Cochabamba. Estas son cosas aberrantes, ¿no?, que están. Bueno, entonces ahí vemos al Poder Judicial operando sobre el tema del narcotráfico. ¿Qué otras cosas más? En este libro, que es también espectacular, que son los narcovínculos, encontramos la historia de varios jueces que han liberado a narcotraficantes que han sido padrinos de narcotraficantes. Hay la historia de un juez que cuando cae el coronel Medina, y hay otro capo, ¿no?, del narcotráfico, aparte del coronel Medina, resulta que el juez admite que se ha prestado plata de un narcotraficante para hacer arreglar su casa. $350,000 dice que se ha prestado. Están las historias de un montón de jueces que han resultado acusados por protección directa al narcotráfico. Están los nombres, están las fotografías, ¿no?, con todos los datos, ¿no? Entonces, el Poder Judicial, ¿cómo opera a favor del narcotráfico? De una cantidad X de personas detenidas. Se hablaba, el viceministro Cáceres, que le llamaban el zar del narcotráfico, anuncia que en Bolivia había detenidas aproximadamente una cantidad X de narcotraficantes y que la justicia ha liberado aproximadamente al 80% de esos narcotraficantes. De acuerdo a los informes de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, en Bolivia aproximadamente han sido detenidas 48,000 personas por delitos de narcotráfico, de las cuales, escuchen, ¿no?, 48,000 personas detenidas en todo el gobierno de Evo Morales. De los 48,000 detenidos, actualmente están guardando detención en cárceles 8,000 personas. Eso significa que los jueces han liberado a 40,000 narcotraficantes. Y esos 40,000 equivalen a los 40,000 policías que tiene la Policía Nacional. Es decir, que en Bolivia, por cada policía, hay un narcotraficante suelto que ha sido liberado por la justicia. Una relación de 1 a 1. Entonces, ese es el favor que nos hace la justicia. Y como la justicia es parte del Estado, hay un Estado narco que está operando. Y luego, ¿qué decirles del gobierno?, ¿no? Entonces, en toda la investigación que hemos hecho, llegamos a la siguiente conclusión. No es que Evo Morales es una persona que vende droga. No es que Evo Morales tiene amigos narcotraficantes que les hace el favor aquí o allá. La vinculación, la relación que Evo Morales tiene con el narcotráfico es mucho mayor, es en una dimensión distinta. ¿Y cuál es esa dimensión distinta? Es que Evo Morales es el autor de una serie de políticas públicas que han beneficiado al narcotráfico. Eso es peor, eso es más letal, eso es más grave que ser un pinche vendedor de droga. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Evo Morales? Cuando llega al gobierno el año 2006, a los 2 años expulsa a la DEA de Bolivia. Y a partir del año 2008, él dice que hay una política nacional antidrogas
y habla de una nacionalización de la lucha contra el narcotráfico. Como la DEA ya no opera en Bolivia, y hay una política de nacionalización, se supone que todo lo bueno y lo malo que haga el gobierno es responsabilidad en tema antidrogas del gobierno de Evo Morales. O sea, él acepta, asume toda la responsabilidad. ¿Y qué es lo que han hecho? Que está descrito en los 3 libros. Lo que Evo Morales ha hecho una reingeniería del narcotráfico en Bolivia. Ha hecho un cambio geoestratégico del tema del narcotráfico. De ser vendedores, compitiendo con Colombia y con Perú, de drogas hacia Estados Unidos, en la era Evo Morales, lo que se ha hecho es un cambio del mercado. Bolivia ha dejado de vender cocaína a Norteamérica, han dejado de exportar cocaína a Norteamérica y se ha reorientado el mercado a exportar a Brasil, Argentina, Paraguay, Chile. ¿Pero por qué Brasil? Porque en el mundo Brasil es el segundo consumidor mundial de cocaína. El primer consumidor es Estados Unidos. Y si el segundo es el Brasil, y si en la era o en la época, o como le llamemos, de Evo Morales, el narcotráfico ha girado a vender al Brasil y al sur, significa que ha habido un cambio en la orientación. ¿Qué otros cambios ha habido sustanciales? Que en Estados Unidos el consumo es suntuario. Gringo consume droga, cocaína, tiene mucha plata y finalmente algunas veces los narcotraficantes han dicho, bueno, que se arruinen, ¿no? En el Brasil el consumo es popular y masivo a partir de la mezcla que hacen de la cocaína con bicarbonato de sodio y producen una droga que se llama crack. Y el crack es consumido en todas las favelas brasileras. Entonces resulta que Sao Paulo se ha convertido en un mercado masivo. Los pobres más los delincuentes consumen crack de manera masiva. Entonces, todo lo que produce Bolivia tiene un mercado asegurado en el Brasil. Y de acuerdo a los datos, ya entrando al tercer libro, ¿no?, que es el de la tomografía importante, porque nosotros, como somos productores y estamos en el terreno, vemos a la cocaína moverse en camión, ¿no ve? 200 kilos incautados. Vemos llevando en avionetita de aquí a allá, 300 kilos. El 90% de la cocaína en el mundo se mueve en contenedores. Es otra dimensión. ¿Qué significa eso? Bolivia es el tercer productor de cocaína, ¿no? Significa que Colombia, Perú, cocaína en contenedores por el Pacífico, hacia la China, ¿no? Y Bolivia, como está surtiendo al Brasil, está sacando el narcotráfico por los puertos brasileros, cocaína en contenedores, con rumbo a... llega muy lejos, y una cosa es mandar cocaína a Estados Unidos en una maleta, ¿no? Mandarás pues 1 kilo, 2 kilos y te pescan. Pero mandar, por ejemplo, en medio de madera, en medio de minerales, en medio de bananas, ¿no?, en medio de un montón de otros, los cocaína ahí metida y en contenedores, se ha convertido en un salto gigantesco. Entonces, ¿quién es responsable de eso? Las políticas de Evo Morales. Entonces, se dan cuenta, ¿no? El Estado narco es una dimensión distinta de narcotráfico, o diputados, o alcaldes, o gobernantes vinculados al narcotráfico, porque el poder es lo que te permite poder vulnerar trancas, el poder te permite poder hacer pasar camiones sin que te los detengan, el poder implica la posibilidad de poder utilizar pistas, aviones, etcétera, etcétera. Un capítulo
dedicado con mucho detalle a esto que les estoy comentando, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí se describe con mucho detalle cómo se han hecho, cómo el narcotráfico, tenemos cómo se está moviendo la droga a Dubái, a Bélgica, a África, a Cabo Verde, cómo se lleva tras la cordillera hacia el lado de Chile. No tenemos salida al mar, pero la cocaína boliviana es producida para viajar por aire y por mar. Tenemos narcoavionetas que van al Paraguay, mega cargamentos. Y ya para ir terminando esta parte, ¿no? Porque esta es una historia muy larga y lo que les estoy contando son cosas apenas superficiales. Por eso son 3 libros, ¿no? Hay una ventaja estratégica que el gobierno del MAS, porque altera la seguridad del Estado. Durante el gobierno de Evo Morales se han comprado radares a Francia que hasta el día de hoy no han sido instalados, ¿no? Segundo, había un grupo de helicópteros que dejó los Estados Unidos, ninguno de ellos funciona. Se han comprado 6 helicópteros, los famosos Pumas, a lugares selváticos, causar el efecto sorpresa, ventaja estratégica para el narcotráfico. En Bolivia se han acrecentado las pistas clandestinas. En Bolivia se han acrecentado el uso de los aeropuertos civiles. Hablando del Trompillo, estamos hablando de una serie de aeropuertos donde se descubre cada vez que hacen una intervención rastros de cocaína en todos los aviones. Estamos hablando que en Chimoré un día de esos han hecho como 50 vuelos, avionetas, tráfico. Cada año se hacen menos operativos, cada año se decomisa menos hoja de coca ilegal, cada año se decomisa menos cocaína, cada año se decomisa o se destruyen menos laboratorios, cada año se detiene a menos narcotraficantes y los datos están ahí, son públicos, son de acceso a toda la opinión. Lo único que yo hago como investigador, en conclusión, el Estado narco goza de muy buena salud. Mientras nosotros nos dedicamos a la movilización, a la lucha social, el narcotráfico no ha cesado de trabajar ni un solo día, tiene normas que les dan libertad. Es decir, a ver, hagamos un ejercicio. Si yo voy a robar, si yo voy a asaltar y tengo altas probabilidades de caer en la cárcel, si me dedico al narcotráfico, 8 de cada 10 de mis compañeros narcotraficantes van a salir en libertad al poco tiempo. Entonces, la cárcel para las actividades de narcotráfico en este momento en Bolivia es pipoca. Estarás un mes, 2 meses y de nuevo estás en estas actividades. Entonces, es todo un andamiaje que se ha apoderado del gobierno. Evo Morales, presidente de la ha sido un presidente narco durante sus 14 años. Actualmente el tercero en la línea presidencial es Andrónico Rodríguez. El Chapare tiene senadores, tiene diputados y prácticamente ninguna ley que ha favorecido al narcotráfico ha sido claro que el mercado paralelo de coca no es un tema casual, no es un tema de pugnas entre líderes, sino es prácticamente el hecho de que hay un rebalse de la hoja de coca. Como el gobierno ya no erradica, no es eficiente en su erradicación, ahora tenemos una sobreproducción de hoja de coca. Y esa hoja de coca necesita diferentes mercados. Y el mercado de coca ya ha resultado pequeño, por eso hay un mercado paralelo. Otros fenómenos que ustedes van a ir viendo y que seguro no le han tirado bola, es el hecho de la presencia masiva de la famosa hoja machucada, ¿no? Que con sabores en Santa Cruz, en cada esquina, hoja machucada, ¿no? Y esa hoja se supone que es hoja ilícita, no es la hoja yungueña, sino que es una hoja además a la que se la están mezclando con no se sabe qué cosas.
Algunas hojas machucadas tienen sabor a café, tienen sabor a menta, tienen sabores dulces, amargos. Algunas hojas machucadas tienen estimulantes adicionales, etcétera, etcétera. Entonces, la hoja de coca no solo que está invadiendo el mercado paralelo de Adelcoca, sino que está entrando bajo la modalidad de hoja machucada al mercado del consumo. Y esa hoja de coca no es hoja legal, porque la hoja legal que se vende en Adelcoca tiene ya un consumidor y un destino muy apreciado, muy cotizado. Entonces, el tema es una provocación, ¿no? Pero sobre todo es una invitación a la investigación, ¿no? Ya no es la historia de antes, esto es un tema muy complejo y les decía que seguramente tendrá que ser un nuevo gobierno el que redefina una nueva política antidrogas. Los detalles, la forma como se haga, los cambios que se hagan aquí y allá, lo que no se toque, en fin, ya dependerá de un nuevo gobierno. Pero si continuamos con el gobierno del MAS, esto que les acabo de contar, lo único que va a suceder es que se va a profundizar y cada vez va a haber un sector vinculado al narcotráfico con mayor poder social, con mayor poder político, con mayores vínculos con la justicia, con mayor subordinación de la policía, las Fuerzas Armadas, con mayor capacidad de generar violencia, de mover dineros ilícitos, de dividir a las familias, etcétera. Ustedes ya saben cuál es la historia y cómo va a terminar esto. Un país manejado por narcotraficantes en todo